Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees así de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Libra, de parte de los maestros ascendidos y de parte de tus hadas. Te quiero muchísimo, Libra. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Las hadas te están diciendo en este momento que nades lejos de esa situación. Bueno, ¿qué es eso donde ese lugar o personas o situaciones, costumbres o algo, una situación donde tú estás y que sabes que estás en peligro, que no debes estar ahí? Bueno, corre, huye de ahí. Que no, más bien cobarde pero vivo que valiente y que perjudicado. Bueno, ya habrá otra oportunidad de otra situación mucho mejor para ti. Te dice el maestro ascendido Hilarión acerca de la sanación divina. Honra tu sensibilidad, retírate para recargar y sanar. Tu luz puede apoyar a otros, lo que te están diciendo. Bueno, es momento de una retirada y es momento para sanar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo distancia de esta situación, yo me libero y sano para poder ayudar, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para a comenzar nuestras lecturas. Bueno, ya sabes que esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Ya sabes que las parejas podría ser que estés en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las parejas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te ama y te quiere. Es una persona que yo digo que viene de una relación bastante conflictiva, bastante confusa. Es una persona que a ratos es demasiado, demasiado en tu gusto. A veces es muy efusiva tu persona especial. Tú quisiera que fueras como más reservado, más reservada, pero bueno, es su manera de expresarte el amor que siente por ti. Es una persona que puede ser de signo Tauro, Virgo, Capricornio o Géminis, Libra o Acuario. Cualquiera de estos signos podría ser tu persona especial. Pero es alguien que realmente te ama, que quiere sí estar encima tuyo las 24 horas del día. Bueno, no molestándote, simplemente amándote, haciéndote el amor, queriéndote mucho, consintiéndote, estar pendiente de ti. Bueno, es una persona que necesita expresarte lo que realmente siente por ti. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera que tú seas esa persona fiel, que seas esa persona sensible, que le has demostrado ser hasta el momento, leal a sus principios y que no te vengas por las ramas. Desea que tú seas esa persona con la cual pueda realizar sueños y proyectos. Bueno, dice que él a ti te ve como una persona muy equilibrada, muy generosa y que contigo puede lograr todo aquello que siempre ha querido tener con una pareja, con una persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial, que eres muy leal, que eres muy inteligente, que eres una persona aventurera, pero que también al mismo tiempo eres una persona de un carácter fuerte, que no se viene con medias tintas y lo que decide es aquello que cumple. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, mis queridos Libras, con esta relación. Hay personas que aún no están de acuerdo con que ustedes dos estén juntos. Hay personas a quienes les pesa verlos a ustedes juntos, amarse, triunfar, seguir adelante, comenzar a realizar sueños y proyectos. Son personas que tal vez están muy envidiosos simplemente, o hay de pronto personas que quisieran lo que ustedes tienen en este instante. Me dicen que esas personas no van a dejar de molestarlos. Sería buen momento de ponerles un estate quieto, ponerles
como unos límites a estas personas para que realmente no los sigan molestando, para que si eso está sucediendo en este momento ya ponerle un pare, ponerle un alto a esa situación y que definitivamente los dejen a ustedes hacer sus vidas y que ellos también hagan sus vidas. Bueno, que no dejen de estarse preocupando tanto por ustedes. Hay cierta situación relacionada con la salud de uno de ustedes dos o de los dos que puede estarles causando bastante temor, inestabilidad, pero te dicen las cartas que es que tienes que cambiar como de hábitos, de alimentación, de sueño, de trabajo, de deporte, algo así. O sea, con cambios lo puedes lograr, o sea, puedes lograr tener una mejoría en tu salud. No te estreses tanto, más bien busca soluciones. Te dicen los ángeles que crea para dominar tus instintos. Bueno, si de pronto te sientes muy estresado, muy enojado o demasiado, no sé, cargado de muchas cosas, te están invitando a pintar, a escribir, a nadar, a cantar, a bailar, cualquier cosa creativa que a ti te permita expresarte. Hazlo y verás que te vas a sentir muchísimo mejor. El tarot egipcio te dice que tengas cuidado con tu economía, que te fijes bien dónde estás invirtiendo tu dinero, dónde invierten ustedes dos sus intereses económicos, porque hay personas que podrían estar queriendo lo que ustedes tienen incluso en su economía, que se fijen bien dónde van a invertir, porque la verdad no podrían resultar las cosas de la manera como ustedes están deseando. Tal vez las hadas te dicen que pienses en el aquí, en el ahora. Mira, lo que ya pasó, pasó. Lo que se superó, se superó. El futuro aún no viene, sí hay que programar su futuro, que es la vejez, que las cuotas, que de los créditos, que esas cosas. Pero mira que tampoco tenga que ser de una manera obsesiva. Disfruta el aquí y el ahora, lo que tienes en este momento con tu persona especial. Y bueno, el mañana ya vendrá. Sí hay que planear y hacer proyectos y toda esta cuestión, pero pues tampoco de una manera obsesiva, que no te permita estar tranquilo en tu presente. Vamos a ver qué te dicen tus maestros ascendidos a través de Mercurio. Te hablan acerca de la comunicación abierta. Te dicen, saca un peso de tu pecho, habla con amor y sé escuchado. Bueno, es el momento de que, o sea, hay algo que te está pesando a ti, que tienes que decirle a tu persona especial, díselo con amor, con sabiduría, con mucho respeto, díselo, háblale sinceramente de cierta situación que tal vez no te gusta, que no te aclara, que no te agrada o algo que tú quisieras comentarle a tu persona especial, hazlo con la confianza de que esa persona te va a entender, que te va a comprender y que te va a acompañar tal vez en algún momento que tú estés pasando y que no le has comentado a tu persona especial. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video acerca de esta lectura para tu relación, puedes escribirlo. Yo abro mi corazón y hablo mis verdades, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en esta ocasión. En este momento vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, ustedes salen adelante de problemas y dificultades, no se preocupen, no pierdan la esperanza, que todo se puede resolver en esta vida. Tienen que prestarles mayor atención a esos problemas, tienen que trabajarle, no esperar a que las cosas se solucionen solas, porque en esta ocasión no va a ser así, de esa manera. Van a tener que prestarle mayor interés a esa situación. Me están diciendo las cartas que tal vez tú estás saliendo de una relación en la cual pues fuiste bastante engañado o engañada. Bueno, las cartas me dicen en esta ocasión que ya te desprendas de esa persona, que no es el momento de seguir ahí, que sigas con tu vida de una manera firme, de una manera resuelta, bastante segura, que esa persona no, o sea, si de pronto vuelve, digamos así, es una persona que no va a cambiar. Bueno, es una persona que va a seguir siendo siempre la misma persona. Tal vez te engañe por unos días, por unas horas, pero la verdad es que esa situación no tiende a cambiar. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano. Va a haber, no sé, van a haber ciertos problemas y dificultades con personas de tu entorno y va a haber como un rompimiento de relaciones entre ustedes, tal vez algo muy relacionado con dinero o algo así, recursos, dinero, trabajo.
Es algo que a ti te va a decepcionar mucho, te va a desilusionar mucho. Si te quieren pedir dinero prestado, no lo prestes porque no lo vas a volver a ver. Y si requieres dinero prestado, espérate un poquito y después ya verás que lo vas a conseguir. Te dicen los ángeles que en tus viajes te encontrarás. Te conviene muchísimo hacer ese viaje que tanto estás aplazando. Hazlo, te conviene. No solamente vas a encontrarte tú disfrutando, queriendo muchas cosas, sino que vas a tener un encuentro contigo mismo. Y eso te va a llevar a ver la vida de otra manera totalmente diferente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te dice que hay un secreto que tú vas a conocer, hay algo que está oculto a ti y que tú te vas a enterar y que te vas a quedar totalmente asombrado. Vamos a ver qué te dicen tus maestros ascendidos el día de hoy. A través de Pablo el Veneciano te están diciendo que comparte tus dones con gracia. Olas de inspiración y amor están llegando a ti. Bueno, es el momento de ayudar a otras personas, de compartir eso que el cielo, la divinidad te ha dado para ayudar a los demás. Y también vamos a ver qué me dicen tus hadas, que no te saqué tu cartita de las hadas, te dicen que te des una oportunidad. Entonces, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo yo me doy una oportunidad de vivir plenamente, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome por su economía. Bueno, algo que tú esperabas, la verdad es que no se dio de la manera como tú esperabas. Las cosas no están muy claras con respecto a tu economía, pero yo te digo que viene eso llega. Pero tienes que dejarlo madurar un poquito, se demora un poquitico más, pero a que llega esa situación a tu vida, ese dinero, trabajo, oportunidad, llega a tu vida. Te dicen los ángeles que acojas la luz del cambio. Tal vez te estás resistiendo mucho a abandonar cosas de tu pasado que ya no te funcionan. Bueno, renuévate, no solamente en cuestiones de tu economía, sino en tu vida en general. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la amistad y me habla de tu triunfo sobre los obstáculos que se te estén presentando en este instante con tu economía y también en tu vida en general. Las hadas te dicen que vayas a casa por ti. Este es el momento de volver como a tus inicios, volver a tus principios y a tu casa, mejor dicho, es lo que te estoy queriendo decir. Hay un lugar que para ti es hogar, hay personas que para ti son familia. Acércate a esas personas en esos momentos de inseguridad. Y tus maestros ascendidos te dicen: desata tu espíritu, expresa tus dones, baila al ritmo sagrado de la vida. Te están diciendo que todo tiene un ritmo, todo tiene un tiempo, unos tiempos, y que vayas al ritmo de la vida y verás que así te va mucho mejor. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Te quiero muchísimo, Libra. Te espero en una próxima oportunidad.